Bienvenidos de nuevo. Como siempre, me emociona mucho tenerlos aquí. Hoy, vamos a profundizar aún más en ese tema fascinante que nos dejó pensando la última vez, las reacciones inesperadas en las galas de premios. Ya saben, esos momentos de tensión y emoción que a veces explotan en gestos que nos dejan boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en el análisis de esos instantes, explorando no solo lo que vemos en la superficie, sino también lo que puede estar oculto bajo ella. Hoy vamos a ir más allá de la furia, explorando el abanico completo de emociones que pueden surgir en estas ceremonias. En nuestro vídeo anterior, sembramos la semilla de la curiosidad, y ahora vamos a cosecharla. Nos enfocamos en la furia, la aparente furia en las ceremonias de premios, un tema que resonó con fuerza. Hoy desentrañaremos este enigma con mayor detalle, analizando ejemplos concretos, profundizando en el contexto y por supuesto, considerando las diversas perspectivas. Pero, vamos a expandir nuestro enfoque. No solo la furia es el protagonista de estas reacciones. Veremos también la tristeza, la sorpresa, la decepción, la euforia, y hasta el aburrimiento, ese sentimiento silencioso que también puede manifestarse de formas inesperadas. Pero antes de que nos adentremos en este viaje de análisis, quiero recordarles la campanita. No olviden activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que disfrutan de estas discusiones sobre el mundo del espectáculo. Su apoyo es invaluable. El mundo de los premios, desde los Oscars hasta los MTV Video Music Awards, es un microcosmos de emociones. Es un lugar donde se mezclan el éxito, la decepción, la ambición y la competencia. Las estrellas brillan, los vestidos deslumbran, y las expectativas están por las nubes. Pero debajo de todo ese glamour, late un corazón humano con sus miedos, sus inseguridades y sus frustraciones. Además, en este mundo las reglas de juego son particulares, la imagen lo es todo, y la espontaneidad, a menudo, está controlada. Hoy, vamos a examinar más de cerca algunos momentos específicos en los que diversas emociones fueron el centro de atención. No se trata de hacer juicios apresurados, sino de comprender qué pudo haber motivado esas reacciones. Buscaremos entender el contexto, analizar las posibles causas y, sobre todo, escuchar sus opiniones. La clave está en la empatía y en la capacidad de ponernos en el lugar del otro, incluso si ese otro es una superestrella. *** El contexto, un caldo de cultivo para las emociones ***. Para entender las reacciones en las galas de premios, es crucial comprender el contexto en el que se producen. Imaginemos el escenario, una alfombra roja llena de fotógrafos, flashes deslumbrantes, entrevistas bajo presión, la expectativa de la crítica, la competencia feroz entre los nominados y, por supuesto, el enorme peso de representar una imagen pública impecable. Pero vamos a profundizar aún más. Consideremos. *** La presión de la imagen *** Las celebridades son productos. Deben mantener una imagen que atraiga al público, a los patrocinadores y a la industria. Esto implica una constante vigilancia sobre su apariencia, sus palabras y sus acciones. El miedo a arruinar esa imagen puede generar ansiedad y estrés. *** Las expectativas de los demás *** Los nominados y ganadores no solo lidian con sus propias expectativas, sino también con las de sus agentes, sus representantes, sus estudios y, por supuesto, sus fans. La presión para estar a la altura puede ser enorme. *** La dinámica de la competencia *** La industria del entretenimiento es competitiva por naturaleza. La nominación es un triunfo, pero la victoria es el objetivo final. La competencia puede generar rivalidades, tensiones y decepciones. El factor humano No podemos olvidar que debajo del maquillaje y el glamour, hay seres humanos. Las celebridades experimentan las mismas emociones que todos nosotros, alegría, tristeza, enojo, frustración, miedo, etc. La diferencia es que sus emociones se manifiestan públicamente y son analizadas por millones de personas. El control de la imagen A menudo, las ceremonias de premios son eventos cuidadosamente planificados. Los discursos se escriben con anticipación, las entrevistas están controladas, y se intenta minimizar cualquier elemento que pueda desviar la atención del show. Esto puede generar una sensación de artificialidad que, a su vez, puede generar frustración y rebelión.
Los artistas, los cineastas, los músicos y todos los involucrados en la industria del entretenimiento se enfrentan a una presión constante. Sus carreras, sus reputaciones y sus futuros pueden depender de una sola noche. La nominación es un logro en sí mismo, pero la victoria es el objetivo final. La posibilidad de ganar un premio puede generar una gran emoción, pero también una enorme ansiedad. La expectativa de ser reconocidos por su trabajo, de ser celebrados por sus pares, puede ser abrumadora. A esto se suma el cansancio. Las semanas previas a la gala suelen ser frenéticas. Los nominados deben cumplir con una agenda apretada de entrevistas, eventos promocionales y preparativos. El día de la ceremonia, las horas de espera, los ensayos, la preparación para la alfombra roja y la ceremonia en sí misma pueden ser extenuantes. Finalmente, no podemos olvidar la presencia constante de las cámaras. Cada gesto, cada expresión, cada palabra es escrutada y analizada por millones de personas en todo el mundo. Cualquier error, cualquier desliz, puede ser magnificado y viralizado en cuestión de minutos. Ejemplos concretos. Un espectro de emociones ***. Ahora, vamos a analizar algunos ejemplos concretos de reacciones que generaron debate y discusión, explorando una gama más amplia de emociones. La tristeza silenciosa ***. Imaginemos a una actriz nominada que no gana el premio. La cámara la enfoca, y podemos ver una lágrima que rueda por su mejilla, una expresión de tristeza contenida. No hay furia, no hay enojo, solo una profunda decepción. ¿Qué hay detrás de esa reacción? La pérdida de una oportunidad, el cansancio de años de trabajo, la incertidumbre del futuro. La sorpresa desconcertada un actor es anunciado como ganador, y su reacción inicial es de sorpresa, incluso de desconcierto. No sabe qué decir, parece abrumado por la situación. ¿Qué hay detrás de esa reacción? Incredulidad, emoción, la consciencia de que su vida está a punto de cambiar. La euforia desbordante un músico gana un premio y celebra con un grito, un baile, una demostración de júbilo. La emoción es palpable, contagiosa. ¿Qué hay detrás de esa reacción? La alegría del triunfo, el reconocimiento a años de esfuerzo, la posibilidad de una nueva oportunidad. El aburrimiento disimulado un actor está nominado, pero la ceremonia se alarga, los discursos se repiten y la tensión desaparece. Podemos ver en su rostro una expresión de aburrimiento, de cansancio, de indiferencia. ¿Qué hay detrás de esa reacción? La falta de interés en la situación, la fatiga de la industria, el hartazgo de la artificialidad. El enojo justificado, emoticono besos, ya hablamos de la furia, pero ahora veamos un ejemplo diferente. Un director, durante su discurso de aceptación, critica abiertamente a la industria por la falta de diversidad. Su enojo es evidente, pero su discurso es contundente y provoca un debate importante. ¿Qué hay detrás de esa reacción? Frustración por la injusticia, el deseo de generar un cambio, la valentía de hablar claro. La decepción con elegancia una actriz, nominada por una película que consideraba importante, no gana. Su reacción es de desilusión, pero la expresa con una sonrisa amable y una felicitación sincera a la ganadora. ¿Qué hay detrás de esa reacción? Profesionalismo, madurez, la capacidad de aceptar la derrota con gracia. Estos son solo algunos ejemplos, pero la clave es analizar cada situación de manera individual, considerando todos los factores en juego. No podemos simplificar las cosas y asumir que una reacción es simplemente furia o alegría. Debemos profundizar en el contexto y tratar de entender qué pudo haber motivado ese comportamiento, incluso si ese comportamiento parece contrario a lo que esperamos. La comunicación no verbal, el lenguaje silencioso del cuerpo En el mundo del espectáculo, la comunicación no verbal juega un papel fundamental. Un gesto, una mirada, una expresión facial, pueden decir mucho más que 1000 palabras. El lenguaje corporal es un canal de comunicación poderoso, y en los eventos públicos, las celebridades deben ser conscientes de cómo se proyectan. Pero, la comunicación no verbal es compleja y sutil. Para comprenderla a fondo, debemos considerar
Asterisco 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 Las microexpresiones asterisco asterisco son expresiones faciales breves e involuntarias que revelan emociones auténticas, incluso cuando la persona intenta ocultarlas. Analizar las microexpresiones puede ayudarnos a desentrañar los sentimientos verdaderos. Asterisco 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 El contacto visual asterisco asterisco La mirada puede transmitir una amplia gama de emociones: alegría, tristeza, enojo, desconfianza e interés. La duración y la intensidad del contacto visual pueden ser reveladoras. Asterisco 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 La postura corporal asterisco asterisco La postura puede revelar confianza, inseguridad, interés, aburrimiento o tensión. Un cuerpo encogido puede indicar tristeza, mientras que una postura erguida puede demostrar confianza. Asterisco 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 Los gestos asterisco asterisco Los gestos pueden ser conscientes o inconscientes. Un apretón de manos firme puede denotar confianza, mientras que una mano temblorosa puede indicar nerviosismo. Asterisco 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 La voz asterisco asterisco El tono, el volumen y el ritmo de la voz pueden transmitir emociones. Una voz temblorosa puede revelar miedo, mientras que una voz enérgica puede expresar entusiasmo. Para entender las reacciones en las galas de premios, es fundamental saber leer la comunicación no verbal. Debemos analizar los gestos, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, el tono de voz y el contacto visual de los involucrados. ¿Cómo se sienten? ¿Qué están pensando? ¿Qué intentan comunicar? Pero también debemos ser conscientes de que la interpretación de la comunicación no verbal puede ser subjetiva. Lo que vemos puede estar influenciado por nuestros propios prejuicios y experiencias. Asterisco asterisco La psicología de la fama, la presión, el estrés y la vulnerabilidad asterisco asterisco. La vida de las celebridades no es fácil. La fama conlleva una gran presión, un estrés constante y una exposición pública sin precedentes. Los famosos deben lidiar con la crítica, los rumores, los paparazzi y la exigencia de mantener una imagen perfecta. La presión puede ser abrumadora, y puede afectar su bienestar emocional. La psicología de la fama nos enseña que los famosos pueden experimentar ansiedad, depresión, estrés, e incluso problemas de salud mental. La constante presión para mantener una imagen pública impecable, la falta de privacidad y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden ser agotadoras. Además, el aislamiento social, la dependencia de otros y la dificultad para establecer relaciones genuinas pueden aumentar la vulnerabilidad. Es importante tener en cuenta estos factores al analizar las reacciones en las galas de premios. Las celebridades son seres humanos y pueden experimentar las mismas emociones que todos nosotros. La presión, el estrés, la expectativa, el cansancio y las limitaciones del mundo del espectáculo pueden afectar su comportamiento y sus reacciones. Es crucial recordar que detrás de la fama hay una persona con sus propias luchas y desafíos. Asterisco asterisco La importancia de la empatía. Un llamado a la comprensión asterisco asterisco. La empatía es fundamental para entender las reacciones en las galas de premios. Debemos ponernos en el lugar del otro, tratar de comprender sus emociones, sus miedos y sus expectativas. No podemos juzgar a la ligera ni asumir que una reacción es simplemente furia o cualquier otra emoción simplificada. Debemos analizar el contexto y tratar de entender qué pudo haber motivado ese comportamiento. La empatía nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Nos permite entender sus perspectivas, sus sentimientos y sus experiencias. Nos permite ser más compasivos y menos críticos. Para practicar la empatía, podemos preguntarnos: asterisco, ¿qué desafíos enfrenta esta persona? Asterisco, ¿cómo se siente en este momento? Asterisco, ¿qué expectativas tiene? Asterisco, ¿qué presiones está experimentando? Asterisco, ¿cómo reaccionaría yo en su lugar? Asterisco asterisco El papel de los medios, amplificando y construyendo narrativas asterisco asterisco. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la forma en que percibimos las reacciones en las galas de premios. Los medios a menudo amplifican las reacciones y las convierten en noticias sensacionalistas. Los titulares llamativos, las fotos impactantes y los comentarios incendiarios pueden influir en nuestra percepción de los hechos. Los medios pueden: asterisco 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 simplificar asterisco asterisco reducir las complejas emociones a una sola palabra. Asterisco 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 sensacionalizar asterisco asterisco exagerar las reacciones para generar impacto.
Sesgar seleccionar y presentar la información de manera que favorezca una determinada narrativa. Crear narrativas construir historias alrededor de las celebridades, que pueden no ser fieles a la realidad. Es importante ser críticos con la información que recibimos de los medios de comunicación. Debemos analizar las fuentes, evaluar la objetividad de los reportes y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Es fundamental buscar diferentes fuentes de información y analizar el contexto completo. El debate en las redes sociales, un espacio para la discusión. Las redes sociales son un espacio importante para el debate y la discusión sobre las reacciones en las galas de premios. Los usuarios pueden compartir sus opiniones, analizar los hechos y debatir las posibles interpretaciones. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación, los rumores y los comentarios ofensivos. En las redes sociales es importante verificar la información confirmar la veracidad de la información antes de compartirla. Ser respetuoso evitar los insultos, las amenazas y los comentarios ofensivos. Debatir constructivamente expresar opiniones de manera clara y argumentada, y estar dispuesto a escuchar diferentes perspectivas. Cuestionar las fuentes analizar la credibilidad de las fuentes de información. Evitar las generalizaciones no juzgar a las personas en base a estereotipos o prejuicios. Lecciones aprendidas, la humanidad, la complejidad y la imperfección. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de estas reacciones inesperadas? La humanidad compartida. Las celebridades son seres humanos, con emociones complejas y vulnerabilidades. La complejidad de las emociones. Las reacciones las galas de premios no son simples. Son el resultado de una interacción compleja de factores. La importancia de la comunicación no verbal. Debemos aprender a leer el lenguaje corporal para comprender mejor las emociones. La necesidad de empatía. Debemos ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender sus experiencias. La crítica constructiva. Debemos ser críticos con la información que recibimos de los medios y de las redes sociales. La imperfección humana. Todos nos equivocamos, todos experimentamos emociones negativas. La importancia de la reflexión. Debemos tomarnos el tiempo para analizar y reflexionar sobre lo que vemos. En definitiva, las reacciones en las galas de premios nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la presión a la que están sometidas las celebridades y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Nos invitan a no juzgar a la ligera, a analizar el contexto, a ponernos en el lugar del otro. Nos invitan a entender que detrás de cada gesto, de cada expresión, hay una historia, una emoción, una persona, con sus virtudes y sus defectos. Nos recuerdan que la vida, como la industria del entretenimiento, no es un guión perfecto, sino un constante fluir de experiencias, de aciertos y errores. Y ahora, amigos, es su turno. ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Cómo interpretan ustedes las reacciones que hemos analizado? ¿Hay alguna reacción que los haya impactado especialmente? ¿Creen que la industria del espectáculo es más compleja de lo que aparenta? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.